proposición presentada y se le concede el uso de la voz a la diputada Eva María Vázquez Hernández para presentar su proposición. Gracias, diputado. La suscrita Eva María Vázquez Hernández, en mi carácter de diputada con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como por lo establecido en el artículo 110, fracción tercera, 114, 119 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito presentar ante esta tribuna proposición con punto de acuerdo económico en razón de la siguiente exposición de motivos. De acuerdo con nuestra Carta Magna, la educación tiene como base el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad, buscando desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentando en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, promoviendo la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Precisamente es por ello que en tiempos recientes se ha dado énfasis en el derecho a la calidad de la educación como la facultad jurídica de su titular de acceder al conocimiento para desarrollar las capacidades necesarias para producirlo a partir de diferentes métodos de enseñanza que enfaticen en las habilidades de comprensión e interpretación. Esto es, el derecho a la educación no se agota al hecho de ingresar al sistema educativo, poder permanecer en él y ser tratado en condiciones de equidad, sino que va de la mano del reconocimiento que realiza el Estado del derecho a una educación de calidad, ya que en una educación de baja calidad, soportada en procesos de formación débiles y carentes de orientación y dirección, no solo afecta el derecho fundamental a la educación de quienes la reciben, sino el derecho de la sociedad a contar con profesionales sólidamente preparados que contribuyan con sus saberes específicos a su consolidación y desarrollo, mucho más cuando provienen de instituciones públicas financiadas por el Estado. La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, resultado de la reforma educativa de 2019, sienta las bases para reconocer la contribución a la transformación social de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y es reglamentaria de los párrafos 7º y 8º del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión. Esto de conformidad con el artículo 1º de dicha ley general. En el párrafo 8º del artículo 3º constitucional se establece que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente se realizará en igualdad de condiciones y en el proceso se considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Empero, dicha disposición constitucional es indebidamente aplicada por las autoridades educativas al interpretar el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, al considerar que los egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio tendrán prioridad para la admisión al servicio público educativo, basándose en el fortalecimiento de las instituciones públicas de formación docente. Es necesario resaltar que el fortalecimiento de las instituciones públicas de formación docente al que hace referencia el párrafo 9º del artículo 3º constitucional, no necesariamente se refiere a darle prioridad de admisión al servicio público educativo a los egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio, como han interpretado las autoridades educativas. Los artículos 35, 39 y 40 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, transgrediéndose los derechos consignados en el numeral 1, 3 y 123 de la Constitución, así como las convenciones de las cuales México es parte, siendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio sobre la Discriminación, Empleo y Ocupación, toda vez que a las maestras y maestros formados y egresados en universidades privadas o normales privadas se les segrega y los coloca en una condición de desigualdad frente a los maestros y maestras de las normales públicas, como es la Universidad Pedagógica Nacional y los centros de actualización del magisterio. El pasado mes de agosto del 2020 fueron publicadas las listas de los concursantes del proceso de selección para la admisión en educación básica ciclo escolar 2020 y 2021, con un orden de prelación que carece completamente de un análisis objetivo de las capacidades, conocimientos, experiencia y habilidades de los concursantes, ya que la posición del orden de prelación realizado no solo toma en cuenta el puntaje total obtenido, sino también el tipo de institución de egreso de los concursantes, lo cual constituye un acto inequitativo para los concursantes. En Baja California, al favorecer a las escuelas normales públicas, los egresados de esas instituciones logran automáticamente posicionarse en las primeras listas del proceso de admisión docente, ya que el 87%
ya que 87 participantes muestran un puntaje por debajo de 59.66%, mientras que los egresados de universidades y normales particulares con 99% de puntaje global se posicionan hasta por debajo de los normalistas de la Universidad Pedagógica Nacional y el Centro de Actualización del Magisterio. Así, lo que debe ser de conformidad con la normatividad aplicable es que en el orden de prelación se debe considerar solo el puntaje total de los concursantes, sin importar el tipo de institución de la cual egresaron, ya que la asignación de las plazas tomará en cuenta el posicionamiento en el que se encuentran los concursantes, siendo totalmente un acto inadecuado distinguir entre públicas y privadas, lo que vulnera el derecho humano a la educación de calidad reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos y no garantiza la educación de excelencia establecida en el artículo 3 constitucional. Debe prevalecer la igualdad de condiciones para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente. Para ello se debe realizar a través de procesos de selección que considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos, como lo establece el artículo 3 constitucional. Contrario a ello, las autoridades educativas dieron preferencia a los egresados de las escuelas normales públicas de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio, acción totalmente inadecuada. Es importante señalar que este es un reclamo a nivel nacional. Incluso el pasado 26 de noviembre el Congreso del Estado de Sonora aprobó un punto de acuerdo en los mismos términos. Por todo lo anterior, el presente exhorto tiene como objetivo generar procesos de selección en igualdad de condiciones para que el educando obtenga una educación de calidad y de excelencia y con ello no generar discriminación de acceso al trabajo de profesionistas que busquen la admisión al servicio público educativo. Es por lo que, con fundamento en el artículo 119 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, solicito se someta a consideración de esta soberanía la dispensa de trámite correspondiente. Me permito presentar proposición con punto de acuerdo en los términos siguientes. Único. El Poder Legislativo del Estado de Baja California exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, Esteban Moctezuma Barragán, al titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, Francisco Cartas Cabrera, y al secretario de Educación en el Estado, Catalino Zavala Márquez, para que establezcan los mecanismos necesarios para que la admisión al servicio de educación básica y media superior que imparte el Estado se realice mediante procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales, donde los aspirantes que concurran sea en igualdad de condiciones, evitando se formen listas de aspirantes preferentes entre los egresados de instituciones públicas o privadas, dado en el recinto parlamentario del Poder Legislativo del Estado de Baja California al día de su presentación. Atentamente por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputada Eva María Vázquez. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Se declara abierto el debate de la dispensa de trámite del acuerdo. Se pregunta a las y a los diputados si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite. De no ser así, se solicita a la diputada secretaria escrutadora someta a votación económica la dispensa de trámite. Claro que sí, diputado presidente. Se somete a votación económica la dispensa presentada. Las y los diputados que se encuentran a favor de la dispensa, a favor de levantar su mano, encendiendo sus cámaras, por favor. Si puede levantar su mano para poder contar los votos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por mayoría, presidente. Gracias, diputada. Se declara abierto el debate de la proposición. En consecuencia, se pregunta a las y a los diputados si desean intervenir en contra de la misma. De no ser así, se solicita a la diputada secretaria someta a votación económica la proposición presentada por la diputada Eva María Vázquez. Se somete a votación económica la proposición presentada. Los y las diputados que se encuentran a favor, sírvase manifestarlo en votación económica, por favor. Encendiendo sus cámaras. Por mayoría, presidente. Gracias, diputada. Se declara aprobada la proposición presentada. Continuando con el orden del día,